Buenos días, amigos de Univisión América. Continuamos aquí en el segmento de noticias de la mañana de Univisión América. Tengo a Víctor Motolese, a Norberto Soler con nosotros. Víctor, ¿Venezuela es una dictadura? Bueno, Venezuela es una dictadura desde el punto de vista del control total que tiene el gobierno sobre todos los poderes en Venezuela, el poder judicial, el poder legislativo, no solamente el control del Consejo Nacional Electoral. O sea, cada vez que tú vas hacia un lado, Venezuela está controlada por el chavismo. Pero es como una dictadura democrática, entre comillas. Pero es que los que miramos Venezuela desde afuera, vemos un país que celebra elecciones y que Hugo Chávez gana con el voto del pueblo. Entonces, ¿qué clase de dictadura es esa? ¿Qué clase de dictadura es esa si es una dictadura democrática? Exactamente, pareciera que no es una dictadura, pero al final todo está controlado. Cuando el Tribunal Supremo, para poner un pequeño ejemplo, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el presidente Chávez no tenía una falta absoluta y estaba en La Habana, nadie sabía lo que le había sucedido, ahora se pudo saber que el presidente Chávez estaba muy enfermo y estaba en una situación tan delicada de salud que ni siquiera podía hablar porque tenía una cánula traqueal. Todo eso te demuestra que el Poder Judicial está arrodillado al Poder Ejecutivo, de tal manera que es una especie de dictadura. Pero es una dictadura porque lo quieren hacer ver algunos venezolanos como una dictadura, o es una dictadura porque los que pierden ante Chávez no aceptan que pierden. No, Capriles no acepta que perdió. No, Capriles ha aceptado, Capriles aceptó que perdió. Más bien la población es la que dice, Capriles, vale, ¿qué te pasa? No puedes aceptar, como dice Norberto, el ventajismo que tiene el gobierno bolivariano sobre la oposición. Norberto, ¿cómo se compara entonces la dictadura de Venezuela con la dictadura de Cuba? Bueno, la dictadura de Cuba no tiene comparación con nadie, pero bueno, vamos a tratar de acercarlas un poquito. Lo de Cuba es irrepetible. Lo de Cuba se dio en el año 1959, comenzaba la década del 60, con aquel romanticismo de que el hombre del hombre es hermano y que el comunismo era lo único que garantizaba todo eso, que después en los próximos años se vio que no funcionaba, que sencillamente todo fue eso, romanticismo. De ahí no pasó. ¿Qué pasó? La Revolución Cubana fue una revolución armada que triunfó sobre un ejército que cuando llegó al poder quitó ese ejército y se puso ahí. Inmediatamente tomó todos los poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, todos los poderes, intervino todo lo que fuera la prensa, radio, televisión, prensa escrita, y hizo algo que digo yo que es lo que es irrepetible. No se puede hacer nuevamente lo de Cuba, no se puede hacer. Eso que tú estás describiendo ahora es el rumbo que está tomando Venezuela en este momento. Bueno, o sea, Venezuela podría terminar como una dictadura como Cuba. Yo estoy convencido que por mucho que hagan, la dictadura comunista es tan mala que para implantarla hay que implantarla por la fuerza, llegando y pisoteándole la cabeza contra el suelo a todo el mundo. Y eso, habiendo instituciones democráticas, no se puede hacer. Víctor, hay poderes en Venezuela que pueden tomar el control a la fuerza y convertirlo en una dictadura. Bueno, el poder militar es el único que podría hacerlo, solamente si militares que se comporten democráticamente, respetando la Constitución, literalmente, de esa manera pudiera haber ese movimiento, como tú lo estás diciendo. O sea, ¿podría entonces eso ocurrir? Eso podría ocurrir, y de hecho, fíjate, pasó una situación un poco que deja entrever de que algo pudo haber estado pasando entre el poder militar y Nicolás Maduro. El hecho de que el jefe de la Guardia de Honor, el general que dio las declaraciones a Associated Press diciendo que el presidente Chávez dijo las últimas palabras que dijo, y es extraño que no lo haya mencionado ni el ministro de Información ni Nicolás Maduro, sino que pareciera que alguien saltó en los canales regulares y tomó la decisión de decir eso. Mucha gente dice por debajo, los rumores que hay en Venezuela es que los militares estaban molestos con Nicolás Maduro, con el manejo que le habían estado dando a la salud del presidente Chávez, y cuando vieron a Chávez que estaba en ese deteriorado estado de salud, dijeron, wow, pero si es verdad, nos estaban mintiendo. Entonces parece que lo presionaron y le dijeron, señor, salga y dé la cadena que tiene que dar, vamos a reunirnos todos y diga cuál es el estado de salud del presidente Chávez el día que casualmente el presidente murió. Muchas gracias, Víctor Motolese.